La posición estratégica del señorío de Ariza condicionó desde la Edad Media la organización territorial de sus aldeas, integradas en un sistema defensivo basado en grandes fortalezas y una red complementaria de torres de vigilancia en el Alto Jalón. En este contexto se sitúa Alconchel, dentro de un espacio fronterizo, cuya defensa se articulaba mediante castillos principales y enclaves secundarios de control. En el registro de la Cancillería de 1328 no aparece Alconchel, mientras que sí figuran Ariza y Monreal como centros del control militar. Esta ausencia indica que Alconchel careció de fortaleza propia y que enclaves como el Otero funcionaron como puntos de vigilancia e intervisibilidad. Durante el siglo XIV, especialmente en el marco de la Guerra de los Dos Pedros, la zona sufrió incursiones, movimientos de tropas y desplazamientos de población. En este contexto, lugares elevados como el Otero desempeñaron un papel clave en la observación y transmisión de señales, complementando a las fortalezas principales. Tras el conflicto, la reorganización del territorio marcó un cambio decisivo. En 1381, Pedro IV vendió la villa de Ariza y sus aldeas, entre ellas Alconchel, a Guillem de Palafox. Esta medida respondía a la necesidad de reconstruir y asegurar un territorio profundamente afectado por décadas de enfrentamientos con Castilla.